Bienvenidos a Conexión Divina, donde la Biblia cobra vida. Desde la creación hasta los milagros de Jesús, cada relato nos deja lecciones de fe, esperanza y redención. Acomódate y sumérgete en esta historia transformadora. ¿Qué pasaría si te dijera que la Biblia que todos conocemos podría estar incompleta? Es posible que le falten detalles cruciales sobre la creación, la vida de los patriarcas e incluso las propias leyes de Dios. El libro de los Jubileos, conservado en la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Etíope, afirma llenar esos vacíos, revelando historias ocultas y ofreciendo una visión más profunda del plan divino. Pero aquí está la cuestión, este libro fue prohibido en la mayor parte del mundo cristiano. ¿Por qué? En el video de hoy, exploraremos el enigmático libro de los Jubileos, también conocido como el Pequeño Génesis, y analizaremos por qué sus 50 capítulos fueron excluidos de la Biblia cristiana tradicional. Este antiguo texto contiene detalles perdidos sobre la narrativa del Génesis, brindándonos una perspectiva cósmica sobre cómo los ángeles, el tiempo celestial y los mandamientos ocultos fueron transmitidos a la humanidad. Pero el libro no se detiene ahí, incluso sostiene que el calendario que la mayoría del mundo sigue está equivocado y que el tiempo mismo fue dotado por Dios de una estructura sagrada que pocos respetan hoy en día. Entonces, ¿por qué este antiguo texto fue rechazado por la iglesia primitiva? ¿Qué secretos oculta que lo hicieron demasiado controvertido para la tradición cristiana dominante? La creación y el origen del tiempo. El libro de los Jubileos comienza con un relato de la creación similar al de Génesis, pero va mucho más allá de lo que se encuentra en la mayoría de las Biblias. Según Jubileos, cuando Dios creó el mundo, no solo dio origen a la vida, sino que también estableció la estructura del tiempo mismo, alineándolo con su orden divino. Aquí es donde entra el concepto del tiempo sagrado. A diferencia del calendario tradicional que seguimos hoy en día, el libro de los Jubileos introduce un calendario solar preciso, supervisado por ángeles celestiales que rigen los ciclos cósmicos del universo. No se trata solo de contar los días, sino de vivir en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Según Jubileos, la humanidad debía seguir este calendario divino, compuesto por 364 días divididos en 4 estaciones exactas de 91 días cada una. Esta estructura garantizaba que los días sagrados, como el sábado y las festividades religiosas, siempre ocurrieran en las fechas correctas. Sin embargo, este sistema, perfecto en su diseño, ha sido olvidado por el resto del mundo. En Génesis, la historia comienza con la creación de la tierra, pero Jubileos nos ofrece una visión aún más amplia. Antes de la formación del mundo, los ángeles fueron creados en el primer día. Estos seres desempeñan un papel fundamental en el gobierno del universo, incluyendo la regulación del tiempo y las estaciones. El libro de los Jubileos revela que Dios asignó funciones específicas a estos ángeles. Algunos supervisan los fenómenos naturales, como el movimiento de los cielos, mientras que otros actúan como mensajeros y guardianes de las leyes divinas. La idea de que los ángeles controlan los cielos también aparece en otros textos antiguos, pero Jubileos enfatiza su papel en el mantenimiento del orden universal. Estos seres angélicos garantizan que el sol, la luna y las estrellas sigan los caminos establecidos por Dios. Porque el Señor ordenó que el sol mantuviera su curso según las divisiones de las estaciones. Jubileos 2:9. Sin embargo, estos ángeles no solo vigilan a la humanidad, sino que también controlan la propia estructura del tiempo. Cuando los seres humanos se desvían de la sincronización con el tiempo divino, esto provoca caos, un tema central en Jubileos. Uno de los elementos más controvertidos de este libro es su afirmación de que el mundo debe seguir un calendario solar y no el calendario lunar que muchas culturas antiguas, incluidos los israelitas, adoptaron con el tiempo. Según Jubileos, el calendario solar es la única manera correcta de medir el tiempo, ya que se alinea perfectamente con el orden divino. El libro detalla que el año solar consta de 364 días, organizados en 52 semanas exactas. Cada estación, primavera, verano, otoño e invierno, tiene 13 semanas o 91 días.
Esta estructura asegura que el sábado y las festividades sagradas siempre sean observadas en las fechas correctas año tras año. Curiosamente, este calendario es sorprendentemente similar al calendario etíope, que aún es utilizado hoy en día por la Iglesia Ortodoxa etíope. Este sistema divide el año en 13 meses, 12 de 30 días y un mes adicional llamado Pagún, con 5 o 6 días para ajustar la diferencia. ¿Podría ser que el calendario etíope sea uno de los pocos sistemas modernos que aún reflejan el tiempo sagrado descrito en jubileos? En contraste, el calendario lunar, adoptado por muchas culturas del mundo antiguo, incluidos los israelitas, es visto en jubileos como una corrupción del orden divino. Este sistema es irregular, lo que provoca que los meses y festividades se desplacen con el tiempo. Jubileos advierte que esta desviación del calendario solar conduce al desorden espiritual. Habrá quienes ciertamente observarán la luna, pero perturbarán las estaciones y convertirán un día abominable en el día del testimonio. Jubileos 6:37. Para Jubileos, seguir el calendario lunar no es solo un error, sino una forma de desobediencia a la voluntad de Dios. El libro sugiere que, al regresar al calendario solar, la humanidad puede realinearse con los ritmos divinos establecidos en la creación del mundo. El libro de los Jubileos reafirma la narrativa tradicional de la creación en 6 días encontrada en Génesis, pero profundiza en los detalles sobre el primer sábado. Según Jubileos, Dios no solo descansó en el séptimo día, sino que lo santificó como una institución divina, una ley eterna dada tanto a los humanos como a los ángeles. El sábado es visto como el fundamento del tiempo, un día apartado desde el inicio de la creación y destinado a ser observado para siempre. Esta idea del sábado como un principio cósmico es fundamental en Jubileos. No solo regula el ciclo semanal, sino que también se vincula con una estructura temporal más amplia, incluyendo los ciclos de jubileo de 49 años. Estos ciclos fueron diseñados para restaurar la armonía del mundo con el orden divino, ofreciendo periodos de descanso, liberación y renovación para la tierra, las personas e incluso el reino angélico. Porque Él santificó el séptimo día y lo bendijo para siempre, como señal de santidad para todas sus obras. Jubileos 2:1. El énfasis en el sábado como una ley eterna demuestra que Jubileos no solo está recontando la historia del Génesis, sino que está revelando el significado oculto detrás de los ciclos del tiempo que rigen toda la creación. Los fundamentos de la ley de Dios. El libro de los Jubileos nos cuenta que Adán fue creado en el sexto día, tal como se describe en Génesis, pero añade una dimensión adicional a su historia. Según Jubileos, después de su creación, Dios le otorgó mandamientos específicos desde el principio, estableciendo leyes que incluían la observancia del sábado, normas de pureza y regulaciones sobre el matrimonio y el culto. Estas leyes, entregadas por ángeles, debían ser cumplidas por Adán y sus descendientes como parte del pacto divino con la humanidad. Mientras que Génesis menciona la interacción directa de Dios con Adán, Jubileos introduce a los ángeles como mediadores que enseñan a Adán a seguir los mandamientos divinos. En particular, los ángeles de la presencia se encargan de asegurarse de que Adán y Eva comprendan las leyes de santidad, el sacrificio y la moralidad. Y en el sexto día de la segunda semana, trajimos a Adán, según la palabra de Dios, todas las bestias, el ganado, las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra y en el agua, cada uno según su especie. Las bestias el primer día, el ganado el segundo, las aves el tercero, lo que se mueve en la tierra el cuarto y lo que se mueve en el agua el quinto. Jubileos 3:1-2. Esta interacción con los ángeles tenía el propósito de reforzar la idea de que la ley de Dios no era una invención humana, sino parte del orden celestial. Los ángeles enseñaron a Adán que debía observar estas leyes como un pacto eterno, de la misma manera que ellos las cumplen en el reino celestial. Podría ser que las leyes de Dios, transmitidas a través de los ángeles, fueron dadas a la humanidad mucho antes de que Moisés recibiera los 10 mandamientos. ¿Y qué podríamos aprender de estas antiguas enseñanzas? Después de la caída de Adán y Eva, Jubileos ofrece una nueva perspectiva sobre la historia de sus hijos, Caín y Abel.
Mientras que Génesis nos dice que Caín asesinó a Abel, Jubileos proporciona detalles adicionales sobre lo que ocurrió después. El asesinato de Abel es visto como la primera gran transgresión contra la ley de Dios, un pecado que conlleva consecuencias espirituales para toda la humanidad. Sin embargo, mientras que Caín es desterrado, Jubileos destaca que la línea justa de la humanidad continúa a través de Set, el tercer hijo de Adán. En Jubileos, Set es retratado como una figura de rectitud, instruido en las leyes transmitidas por los ángeles. Esto prepara el camino para que sus descendientes, incluyendo a Noé, continúen con el pacto de Dios. La historia de Noé y el diluvio es bien conocida por Génesis, pero el libro de los Jubileos nos ofrece revelaciones adicionales sobre lo que ocurrió antes y después de este evento. En Jubileos, la atención no está solo en la supervivencia de Noé, sino en el pacto que Dios establece con él, un acuerdo que enfatiza la importancia de la pureza, la justicia y la obediencia a las leyes divinas. Antes del diluvio, Jubileos profundiza en la corrupción de la tierra, destacando en particular la presencia de los Nefilim, la descendencia de los ángeles caídos y los humanos. Mientras que Génesis 6:1-4 solo menciona brevemente a los Nefilim, Jubileos proporciona un contexto más amplio, mostrando cómo estos gigantes contribuyeron a la maldad que llevó a Dios a purificar el mundo con el diluvio. Y la impiedad aumentó en la tierra, y toda carne corrompió su camino, los hombres, el ganado, las bestias, las aves y todo lo que camina sobre la tierra, todos ellos corrompieron sus caminos y su orden. Y comenzaron a devorarse unos a otros. Jubileos 5:2. Esta decadencia moral no fue causada solo por el pecado humano, sino también por la influencia de los ángeles caídos, quienes introdujeron conocimiento prohibido y corrompieron el orden natural. La respuesta de Dios es rápida, envía el diluvio para erradicar esta corrupción, pero preserva a Noé y su familia debido a su justicia. Después del diluvio, Jubileos revela que Dios no solo prometió no volver a inundar la tierra, sino que también estableció un nuevo pacto con Noé, el cual incluía leyes específicas sobre pureza y sacrificio. Estas leyes, que más tarde serían transmitidas a los israelitas, tenían el propósito de ayudar a la humanidad a mantener la santidad y evitar la corrupción que llevó al diluvio. Un detalle clave en Jubileos es que Noé fue instruido para observar el sábado y seguir las mismas leyes dadas a Adán sobre el sacrificio y la pureza. Este pacto marcó un nuevo comienzo para la humanidad, pero también enfatizó la importancia de obedecer las leyes de Dios para evitar futuras calamidades. Las leyes de sacrificio, que más tarde serían formalizadas en la ley mosaica, ya estaban siendo seguidas por Noé como parte de este pacto. Estas leyes incluían instrucciones sobre cómo ofrecer holocaustos a Dios y cómo mantenerse puro tanto en cuerpo como en espíritu. Abraham, el padre de las naciones. En Génesis 12, se nos presenta a Abraham cuando Dios lo llama a dejar su tierra natal y dirigirse a Canaán. Sin embargo, Jubileos nos lleva aún más atrás en su historia, explorando su juventud y agregando una nueva dimensión a su relato. Según Jubileos, Abraham creció en una familia profundamente inmersa en la idolatría, pues su padre, Taré, adoraba dioses falsos. Aunque Génesis no menciona este detalle, Jubileos nos muestra a un joven Abraham que rechaza las prácticas paganas de su entorno y elige en su lugar seguir al único Dios verdadero. Y dijo, Padre mío, dime, ¿qué es este ídolo que adoráis? Y Abraham vio que era una imagen de piedra. Entonces, los quemó delante de todos y huyó al desierto. Jubileos 11:16-17. Mientras que Génesis enfatiza la obediencia de Abraham al llamado de Dios para abandonar su hogar, Jubileos lo presenta como una figura revolucionaria. No solo destruye los ídolos de la casa de su padre, sino que también desafía audazmente la idolatría de su tiempo. Este acto de rebelión espiritual sienta las bases para su papel posterior como el padre del pueblo elegido, quienes rechazarían las prácticas paganas y seguirían las leyes de Dios. Una de las diferencias más significativas entre Génesis y el libro de los Jubileos es la idea de que Abraham ya seguía las leyes divinas mucho antes de la época de Moisés.
En Génesis, no se menciona que Abraham haya recibido leyes, salvo el pacto de la circuncisión en Génesis 17. Sin embargo, en Jubileos, Abraham es descrito como alguien que ya observaba el sábado, realizaba sacrificios y seguía otras leyes que tradicionalmente se asocian con Moisés. Según Jubileos, estas leyes no fueron establecidas en tiempos de Moisés, sino que fueron transmitidas por los ángeles a los patriarcas, comenzando con Adán. Y los ángeles le enseñaron acerca de las cosas escritas en las tablas celestiales. Jubileos 12:25. A diferencia de Génesis, donde la historia de Abraham se centra en su viaje personal de fe, Jubileos lo presenta como parte de un plan cósmico. Es guiado por ángeles, y las leyes que sigue forman parte de un orden divino que gobierna tanto el cielo como la tierra. Estas incluyen el sábado y diversas leyes de pureza, que Moisés más tarde formalizaría. El pacto de la circuncisión es uno de los momentos más importantes en la historia de Abraham. En Génesis 17, Dios le ordena circuncidarse a sí mismo y a todos los varones de su casa como señal del pacto. Pero Jubileos va aún más allá, revelando que la circuncisión no era solo un acto simbólico, sino parte de una ley cósmica inscrita en las tablas celestiales. Según Jubileos, la circuncisión no fue simplemente una señal para los descendientes de Abraham, sino una ley divina que había existido desde la creación del mundo. Este pacto estaba inscrito en las tablas celestiales, vistas como el modelo divino de la creación, que contienen todas las leyes que rigen tanto a los ángeles como a los humanos. Y esta ley es para todas las generaciones por siempre, y no hay alteración de los días, ni omisión de uno de los 8 días, porque es una ordenanza eterna, ordenada y escrita en las tablas celestiales. Jubileos 15:25. Mientras que Génesis se enfoca en la obediencia de Abraham al mandato de Dios, Jubileos amplía esta acción dentro de un orden divino mayor. La circuncisión no es solo un signo físico, es una forma de alinearse con las leyes cósmicas que gobiernan el universo. La historia de la atadura de Isaac, conocida como la Aquedá, es uno de los momentos más impactantes en Génesis 22:1-19. En esta historia, Dios pone a prueba la fe de Abraham al pedirle que sacrifique a su hijo Isaac. Sin embargo, Jubileos reinterpreta esta prueba con una nueva capa de significado. No solo se trata de una prueba entre Abraham y Dios, sino que es parte de una guerra espiritual mayor. Según Jubileos, el ángel Mastema, una figura asociada con Satanás, es quien sugiere esta prueba a Dios, con la esperanza de que Abraham fracase. Mastema representa las fuerzas del mal que buscan socavar a los justos. Jubileos añade que los ángeles intervinieron durante la prueba, y que Dios permitió el desafío para demostrar que la fe de Abraham era más fuerte que cualquier tentación del mal. Y me presenté ante él y ante el príncipe de Mastema, y el Señor dijo, ordénale que no extienda su mano sobre el niño ni le haga daño alguno, porque he demostrado que teme al Señor. Jubileos 18:10. Esta versión de la historia introduce un nuevo nivel de significado espiritual. No es solo una prueba de la obediencia de Abraham, sino una parte de la batalla cósmica entre el bien y el mal. Mastema intenta llevar a Abraham al fracaso, pero la intervención de Dios demuestra que la fidelidad siempre triunfa sobre el mal. Mientras que en Génesis la historia se enfoca en la prueba personal de Abraham, en Jubileo se convierte en un evento dentro de una narrativa cósmica más grande, en la que intervienen fuerzas angélicas y la lucha eterna entre el bien y el mal. Jacob y Esaú, la batalla por la primogenitura. Antes de que Jacob y Esaú nacieran, Génesis 25:23 nos dice que Dios reveló a su madre, Rebeca, que los 2 hermanos se convertirían en los líderes de 2 naciones, y que el mayor, Esaú, serviría al menor, Jacob. Jubileos expande esta profecía, destacando que no se trataba solo de una disputa familiar, sino de un plan cósmico en el que Jacob siempre estuvo destinado a heredar la bendición y continuar la línea de justicia iniciada con Abraham. El libro añade un componente de predestinación, señalando que Jacob fue elegido desde su nacimiento para llevar adelante el pacto de Dios, mientras que Esaú estaba destinado a alejarse del plan divino.
Incluso menciona que Isaac y Rebeca recibieron conocimiento celestial sobre la naturaleza rebelde de Esaú y la futura oposición de sus descendientes contra Israel. Y el Señor le dijo, 2 naciones se dividirán desde tu vientre, y una nación será más fuerte que la otra, y el mayor servirá al menor. Jubileos 19:13. 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán separados desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Génesis 25:23. En Génesis, esta lucha se desarrolla a través de la astucia de Jacob y la impulsividad de Esaú. Sin embargo, Jubileos explica que Jacob siempre estuvo destinado a heredar la primogenitura y que sus acciones, aunque engañosas, formaban parte del cumplimiento de un plan divino. Una diferencia clave en Jubileos es la manera en que se representa a Esaú, no solo como un hermano que pierde su primogenitura, sino como el origen de una línea de rebelión contra el pueblo escogido de Dios. Sus descendientes son descritos como una nación que se levantará en oposición a Israel, cumpliendo la profecía de que el mayor serviría al menor. Mientras que Génesis menciona la hostilidad entre Esaú y Jacob tras la venta de la primogenitura y la bendición, Génesis 27:41, Jubileos amplía esta idea, mostrando cómo los descendientes de Esaú se convertirían en una nación que se enfrentaría directamente a la línea de Jacob, es decir, a los futuros israelitas. Esto es parte de un conflicto cósmico que Jubileos enfatiza constantemente: la lucha entre la justicia, Jacob, y la rebelión, Esaú. Y Esaú tomó a sus esposas, sus hijos y todas sus posesiones, y se estableció en la región montañosa de Seir. Y Esaú se convirtió en una nación y oprimieron a los descendientes de Jacob. Jubileos 37:1. Así, Esaú, que es Edom, habitó en la región montañosa de Seir. Génesis 36:8. Jubileos deja en claro que la rebelión de Esaú no fue solo un acto personal, sino que tuvo consecuencias nacionales. Sus descendientes se convertirían en un pueblo que tendría constantes conflictos con Israel, reflejando la batalla espiritual iniciada por sus antepasados. Uno de los momentos más importantes en la vida de Jacob es cuando recibe la bendición de su padre, Isaac. En Génesis, esta bendición confirma que Jacob se convertirá en el padre de las 12 tribus de Israel, Génesis 27. Sin embargo, Jubileos va aún más lejos, enfatizando que Jacob no solo recibió una bendición, sino que también heredó la continuación de las leyes divinas transmitidas desde Abraham. Después de recibir la bendición, Dios y los ángeles le revelan a Jacob las leyes que él y sus descendientes deben seguir. Estas incluyen la observancia del sábado, las leyes de pureza y las leyes del calendario sagrado, que más tarde serían formalizadas en la ley mosaica. Jacob es descrito como el guardián de estas leyes, encargado de asegurarse de que sus descendientes, los israelitas, las cumplan como parte de su pacto con Dios. Y el Señor se le apareció de noche y le dijo: Yo soy el Señor, Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que duermes te la daré a ti y a tu descendencia, y tu descendencia será como las estrellas del cielo. Jubileos 27:23. Y he aquí, el Señor estaba sobre ella y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Génesis 28:1, 12-15. En Jubileos, las leyes que Jacob recibe forman parte del orden cósmico que rige tanto el cielo como la tierra. Este enfoque en Jacob como heredero de la ley divina eleva su papel más allá de simplemente recibir la primogenitura. Lo convierte en el custodio de los mandamientos eternos de Dios, vinculándolo a las tablas celestiales mencionadas anteriormente en el libro. Pero Jubileos no se detiene solo en la rivalidad entre Jacob y Esaú, amplía este conflicto en una visión profética sobre la lucha continua entre sus descendientes. El libro sugiere que las naciones que provendrán de Esaú se opondrán constantemente a los descendientes de Jacob, es decir, a los israelitas, a lo largo de la historia. Esto trasciende la enemistad personal entre dos hermanos y se conecta con la batalla espiritual entre la justicia, Jacob /Israel, y la rebelión, Esaú /Edom.
En Jubileos, esta lucha profética no se trata solo de conflictos territoriales, sino que forma parte de la gran guerra cósmica entre las fuerzas del bien y del mal. La línea de Esaú representa a las naciones que eventualmente se convertirán en enemigos del pueblo de Dios, una tensión que continuará a lo largo de la historia bíblica. Esta oposición espiritual entre Israel y los descendientes de Esaú juega un papel clave en la visión apocalíptica de Jubileos, vinculando este conflicto con los tiempos finales. Y Jacob y sus hijos descendieron a Egipto con José, y los hijos de Esaú permanecieron en la tierra de Edom. Y desde ese día, la enemistad entre las naciones permaneció. Jubileos 45:3. Así, aquel día Esaú tomó su camino de regreso a Seir. Génesis 33:16. Esta visión de un conflicto espiritual en curso refleja los temas centrales de Jubileos, donde la historia de los patriarcas no es solo un relato familiar, sino parte de un plan cósmico mayor. Este plan no solo involucra a la familia de Abraham, sino también el destino de las naciones y la batalla final entre el bien y el mal. Las 12 tribus de Israel. Los 12 hijos de Jacob, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, se convirtieron en los líderes de las tribus de Israel. Sin embargo, Jubileos añade un significado más profundo a su nacimiento, señalando que no fue simplemente el resultado de relaciones humanas, sino parte de un plan divino predeterminado por Dios. Según Jubileos, el orden y la secuencia de los nacimientos fueron dispuestos para alinearse con el calendario sagrado. El libro enfatiza que cada hijo nació en el momento exacto establecido por Dios, asegurando que su existencia estuviera en armonía con el orden cósmico. Y las esposas y siervas de Jacob dieron a luz a sus 12 hijos, cada uno en el tiempo establecido por el Señor, y sus destinos fueron escritos en las tablas celestiales. Jubileos 28:12. Mientras que Génesis se centra en los eventos narrativos que rodean el nacimiento de estos hijos, Jubileos recalca que su existencia ya estaba inscrita en las tablas celestiales, reforzando la idea de que las 12 tribus de Israel formaban parte del plan predestinado de Dios. Uno de los momentos significativos en Génesis es la historia de Rubén, el hijo mayor de Jacob, quien pierde su primogenitura después de cometer un grave pecado, Génesis 35:22. Jubileos amplía este evento, resaltando sus consecuencias espirituales y explicando por qué Judá y Leví asumieron roles de liderazgo en su lugar. En Jubileos, el pecado de Rubén no es visto solo como un fallo personal, sino como una violación de las leyes divinas establecidas mucho antes de su existencia. Este acto lo descalifica para liderar las tribus de Israel y permite que Judá emerja como el líder de la tribu real, mientras que Leví es apartado para el sacerdocio, ambos dentro del orden divino de Dios. Por su pecado, el primogénito Rubén no fue contado en la herencia, sino que Judá fue elegido como príncipe sobre sus hermanos y Leví fue apartado para el sacerdocio eterno. Jubileos 33:10. Mientras que Génesis menciona el pecado de Rubén, Jubileos enfatiza cómo este evento se alinea con el plan cósmico de Dios. El ascenso de Judá como líder de Israel no es solo un hecho histórico, sino una parte de la ley eterna de Dios, mientras que Leví es apartado para el sacerdocio, conectando sus destinos con el orden espiritual que gobernaría el futuro de Israel. En la Biblia, la tribu de Leví es apartada para el sacerdocio con Moisés y Aarón, descendientes de esta tribu, Éxodo 28. Sin embargo, en Jubileos, el papel de Leví como tribu sacerdotal se presenta como parte de un mandato eterno. El libro enfatiza que el sacerdocio de Leví no fue simplemente una asignación tribal, sino algo establecido en las tablas celestiales mucho antes de la época de Moisés. Según Jubileos, Leví fue elegido por Dios para ser el líder espiritual de Israel, con la responsabilidad de asegurar la observancia de las leyes divinas. Su papel sacerdotal es descrito como parte del orden cósmico, desempeñando funciones esenciales que vinculan el cielo y la tierra. Y Leví fue apartado para el sacerdocio para siempre, para ofrecer sacrificios y mediar entre el pueblo y el Señor, pues esto fue ordenado en las tablas celestiales. Jubileos 32:17.
Mientras que Génesis y Éxodo se centran en el sacerdocio levítico a partir de Moisés, Jubileos enfatiza que el papel de Leví fue parte del plan de Dios desde el principio. Esto significa que el sacerdocio levítico no fue simplemente una respuesta a eventos históricos, sino una parte fundamental del orden divino que precede la entrega de la ley en el monte Sinaí. En Génesis, los 12 hijos de Jacob se convierten en los jefes de las 12 tribus de Israel, y su historia se desarrolla hasta su asentamiento en la tierra prometida. Sin embargo, en Jubileos, las tribus no son solo herederas de la tierra, sino también guardianas de la ley de Dios. Tienen la responsabilidad de preservar y defender los mandamientos divinos transmitidos desde Abraham e Isaac. Según Jubileos, cada tribu lleva consigo una carga espiritual, con el deber de seguir las leyes escritas en las tablas celestiales. El libro subraya que las 12 tribus fueron escogidas no solo para heredar la tierra, sino para servir como administradores de los mandamientos de Dios, asegurando que fueran respetados por todas las generaciones futuras. Y el Señor le dijo a Jacob: estas son las leyes para tus hijos y sus descendientes, escritas para siempre en las tablas celestiales, para que puedan caminar en ellas y vivir por ellas. Jubileos 29:6. Mientras que Génesis nos cuenta cómo los hijos de Jacob se convirtieron en los líderes de sus tribus, Jubileos enfatiza que también fueron encargados de transmitir y preservar las leyes de Dios. Cada tribu desempeña un papel cósmico, asegurando la perpetuidad del orden divino y vinculando sus acciones con el destino espiritual de Israel. José en Egipto, preparación para el Éxodo. En Génesis, los hermanos de José lo venden como esclavo, impulsados por los celos que sentían debido al favoritismo de su padre, Génesis 37. Sin embargo, Jubileos enmarca este evento dentro de una perspectiva cósmica, resaltando sus implicaciones más allá de una simple disputa familiar. Según Jubileos, la traición de los hermanos de José no es solo un acto de envidia, sino una grave transgresión contra el orden divino. Su culpa no solo recae sobre ellos en el presente, sino que también tiene repercusiones que afectan a futuras generaciones. El acto de vender a José es descrito como un gran pecado contra la ley celestial de Dios, y los hermanos son advertidos de que enfrentarán el juicio divino si no se arrepienten. Vendieron a José como esclavo y su pecado fue registrado en las tablas celestiales, pues habían transgredido las leyes eternas, y se decretó que sus descendientes sufrirían hasta que se arrepintieran de su gran pecado. Jubileos 34, 4-9. Este énfasis en la justicia celestial hace que su pecado trascienda la historia inmediata y lo vincula con el sufrimiento futuro de los israelitas bajo la esclavitud egipcia. La traición de los hermanos de José no solo afecta su vida, sino que también forma parte del plan de Dios para redimir a Israel a través del Éxodo, un evento que, según Jubileos, ya había sido predicho en el reino celestial. En Génesis, el ascenso de José al poder en Egipto es presentado como el resultado de su sabiduría y su capacidad para interpretar sueños, Génesis 41. Sin embargo, Jubileos amplía esta historia y explica que el ascenso de José fue parte de un plan escrito en las tablas celestiales. Su éxito en Egipto no se debió únicamente a su talento, sino a que Dios había predeterminado su papel como salvador de los israelitas. Estaba escrito en las tablas celestiales que José gobernaría en Egipto y que por medio de él los hijos de Israel serían salvados del hambre. Pero también que serían atados en Egipto por un tiempo. Jubileos 42:2. La vida de José, por lo tanto, no es vista como una simple historia de superación personal, sino como un evento cósmico. Con su ascenso al poder desempeñando un papel clave dentro del plan de Dios para la liberación de Israel. Jubileos conecta directamente el éxito de José con el orden celestial, mostrando que su destino fue diseñado con un propósito divino mucho mayor. Una de las adiciones más interesantes en Jubileos es la participación de los ángeles en la vida de José. Mientras que Génesis describe a José como alguien con una relación cercana con Dios a través de sus sueños, Jubileos va más allá al introducir la intervención directa de los ángeles en su vida. El libro narra cómo Dios envió ángeles para proteger y guiar a José desde el momento en que fue vendido como esclavo.
Estos ángeles jugaron un papel crucial en su viaje a Egipto, asegurándose de que cumpliera su destino. En varios momentos clave de su vida, los ángeles intervinieron, protegiéndolo de daños y ayudándolo a mantenerse fiel a Dios. Y el Señor envió a sus ángeles para custodiar a José en su viaje a Egipto, para que no pereciera, pues su vida era preciosa a los ojos del Señor, y su destino había sido escrito en las tablas celestiales. Jubileos 34:21. Esta participación angelical añade una capa adicional a la historia de José, que no se encuentra en Génesis. Muestra que su viaje no fue solo una sucesión de eventos afortunados, sino que fue cuidadosamente orquestado por Dios, con la intervención de ángeles que aseguraron que llegaría al poder y, eventualmente, salvaría a su familia. Otra diferencia significativa entre Génesis y Jubileos es la manera en que la historia de José se conecta con el Éxodo. En Génesis, el papel de José concluye cuando su familia se asienta en Egipto. Sin embargo, en Jubileos, su vida es presentada como profética, anticipando la futura esclavitud y liberación de los israelitas. El ascenso de José al poder en Egipto no se trata solo de salvar a su familia de la hambruna, sino de cumplir una profecía que, eventualmente, llevaría al Éxodo. Jubileos explica que José era consciente de la futura esclavitud de sus descendientes y que jugó un papel en prepararlos para su eventual liberación. José dijo a sus hermanos: «Voy a morir, pero Dios los visitará y los sacará de esta tierra a la que juró a Abraham, Isaac y Jacob. No teman, estas cosas han sido escritas y selladas en las tablas celestiales». Jubileos 46:9. Este elemento profético no es tan prominente en Génesis, donde la muerte de José es presentada como el cierre de su historia. En Jubileos, sin embargo, su muerte no es el final, sino el comienzo de un nuevo ciclo, la esclavitud de Israel, pero también la promesa de que serían liberados. La vida de José, según Jubileos, está directamente vinculada al plan cósmico de redención que se cumpliría a través del Éxodo, mostrando que cada evento en su historia formaba parte de un propósito divino mayor. La esclavitud de Israel. La esclavitud de Israel comenzó cuando un nuevo faraón asumió el poder y, sin conocer a José, comenzó a oprimir a los israelitas, Éxodo 1:8-14. Sin embargo, Jubileos interpreta este periodo no solo como un evento histórico, sino como parte de una profecía cósmica que ya estaba escrita en las tablas celestiales. Según Jubileos, Dios había predicho la esclavitud de Israel mucho antes de que ocurriera. Este sufrimiento no era accidental, sino que formaba parte de su plan divino para guiarlos hacia el éxodo y la entrega de la ley mosaica. El libro conecta este plan profético directamente con el papel de José, quien llevó a Israel a Egipto. Aunque José salvó a su pueblo del hambre, su llegada a Egipto estaba predestinada a terminar en esclavitud, lo que finalmente demostraría el poder de Dios para liberar a su pueblo. Estaba escrito en las tablas celestiales que serían oprimidos en Egipto y que Dios los sacaría con gran poder y prodigios, para que su nombre fuese glorificado. Jubileos 48:1. Este enfoque convierte la estadía de Israel en Egipto en algo más que un suceso histórico. Es parte de un orden espiritual en el que su esclavitud y posterior éxodo fueron preordenados para la gloria de Dios. El sufrimiento de los israelitas es presentado como una prueba que los prepararía para recibir las leyes divinas en el monte Sinaí. En Éxodo, Dios actúa directamente para provocar las plagas y liberar a su pueblo de la opresión del faraón, Éxodo 7-12. Sin embargo, Jubileos introduce una guerra espiritual, en la que los ángeles juegan un papel clave en el conflicto entre Dios y el faraón. Según Jubileos, la opresión de Israel no fue solo una cuestión de injusticia humana, sino parte de una batalla espiritual entre las fuerzas del bien y del mal. Mastema, una figura asociada con Satanás, es retratado como un actor clave en este conflicto. Su intervención se centró en endurecer el corazón del faraón y aumentar el sufrimiento de Israel. Se dice que Mastema y sus espíritus malignos influenciaron a los egipcios para que trataran a Israel con mayor crueldad, poniendo a prueba la fidelidad del pueblo de Dios. Y el príncipe de Mastema se opuso a ellos, y trató de destruirlos con dura esclavitud,
para hacerlos abandonar su fe en el Señor. Jubileos 48:9. Este detalle añade una dimensión cósmica a la historia de la esclavitud, mostrando que no solo se trataba de un conflicto político, sino que fuerzas espirituales estaban actuando para intentar destruir el plan divino de liberación de Israel. Las plagas de Egipto no son simplemente actos de juicio divino, sino que forman parte de esta batalla cósmica, con Mastema intentando frustrar el éxodo de Israel en todo momento. Las tablas celestiales desempeñan un papel clave en Jubileos, explicando que las leyes y el momento exacto del éxodo ya estaban escritos en la eternidad de Dios. Según Jubileos, el éxodo no fue solo una reacción al sufrimiento de Israel, sino un evento cuidadosamente cronometrado y preordenado de acuerdo con el calendario divino. El libro enfatiza que el tiempo del éxodo estaba relacionado con la observancia de las leyes sagradas y que la liberación de Israel tenía el propósito de realinear al pueblo con el orden divino. Estaba escrito en las tablas celestiales que en el día 14 del primer mes, en el tiempo señalado, Dios sacaría a Israel de Egipto, porque este era el día apartado desde el principio de la creación. Jubileos 49:1. Este detalle es exclusivo de Jubileos. Mientras que Éxodo se enfoca en los eventos que llevaron a la liberación de Israel, Jubileos introduce la idea de que el momento exacto del Éxodo estaba alineado con un calendario sagrado preestablecido. De esta manera, el Éxodo no es solo un evento histórico, sino un suceso que forma parte del tejido espiritual de la creación. Las 10 plagas en Éxodo 7-12, son una demostración dramática del poder de Dios, enviadas para obligar al faraón a liberar a los israelitas. Sin embargo, en Jubileos, las plagas adquieren un significado cósmico aún más profundo. No solo son castigos divinos, sino que también son actos simbólicos que representan la derrota de los dioses egipcios y de las fuerzas espirituales que los respaldaban. Cada plaga fue diseñada para despojar de poder a los falsos dioses de Egipto, demostrando que solo el Dios de Israel tenía control absoluto sobre el cielo y la tierra. Y el Señor envió las plagas sobre Egipto, no solo para juzgar al faraón, sino para demostrar que los dioses de Egipto no eran nada ante él, pues eran falsos poderes incapaces de resistir al Todopoderoso. Jubileos 48:11. Desde esta perspectiva, las plagas son parte de un conflicto cósmico más amplio entre el bien y el mal, en el cual el Dios de Israel derrota tanto los poderes físicos como los espirituales de Egipto. Además, Jubileo sugiere que Mastema y sus fuerzas malignas estuvieron trabajando tras bastidores, intentando evitar que el faraón liberara a Israel. Sin embargo, en cada plaga y en cada evento del Éxodo, el poder de Dios prevaleció, superando y derrotando cualquier oposición tanto en la tierra como en el mundo espiritual. La ley mosaica. En Éxodo, Moisés recibe la ley de Dios directamente en el monte Sinaí. Sin embargo, Jubileos añade un detalle crucial: estas leyes no fueron creadas en ese momento, sino que ya estaban inscritas en las tablas celestiales mucho antes de la época de Moisés. Según Jubileos, las tablas celestiales son un registro cósmico que contiene todas las leyes de Dios desde el inicio de la creación. Estas leyes sirven como guía tanto para los ángeles como para los humanos. Moisés no fue el creador ni el legislador original de estas normas, sino simplemente el receptor humano de un código que había sido preordenado para toda la eternidad. La ley mosaica, por lo tanto, no es solo un conjunto de mandamientos dados a los israelitas, sino una parte del orden divino que rige todo el universo. La ley y el testimonio fueron ordenados y escritos en las tablas celestiales antes de la fundación del mundo, para guiar a todas las generaciones de los hijos de Israel. Jubileos 6:17. Mientras que Éxodo enfatiza la revelación dramática de la ley en el monte Sinaí, Jubileos la presenta como parte de un plan cósmico. Las leyes ya estaban escritas en el cielo, esperando el momento exacto para ser reveladas a Moisés y a los israelitas. Uno de los aspectos más fascinantes de Jubileos es su afirmación de que la ley mosaica ya era observada mucho antes de Moisés. Mientras que la Biblia tradicional describe a Abraham, Isaac y Jacob como hombres justos, no menciona que hubieran recibido la ley en su totalidad.
En Jubileos, sin embargo, se declara que los patriarcas ya observaban el sábado, realizaban sacrificios y seguían muchas de las leyes que más tarde serían entregadas a Moisés. Esto convierte a la ley mosaica en una restauración de principios divinos antiguos en lugar de una nueva revelación. Los patriarcas habrían recibido estos mandamientos por revelación divina y a través de la enseñanza de los ángeles. Se describe, por ejemplo, que Abraham observaba el sábado y cumplía las leyes dietéticas mucho antes de que fueran oficialmente dadas a Israel. Porque Abraham guardó el sábado, circuncidó a sus hijos y siguió los mandamientos del Señor que estaban escritos en las tablas celestiales, y la ley le fue revelada por los ángeles de Dios. Jubileos 16:28. De esta manera, Jubileos presenta la ley como un código eterno, dado a todos los justos desde Adán en adelante. Moisés no fue el primero en recibirla, sino el encargado de entregarla en su forma completa a la nación de Israel. Una de las contribuciones más singulares de Jubileos es su énfasis en el calendario cósmico. Según el libro, la observancia del tiempo, especialmente el sábado, las fiestas sagradas y los años jubilares, es central para el orden divino. Estas leyes de tiempo no son solo prácticas religiosas, sino que forman parte de las tablas celestiales. Seguirlas no es solo un acto de obediencia, sino una forma de alinearse con el ritmo divino del universo. En Jubileos, se enfatiza el uso del calendario solar en lugar del calendario lunar. Este sistema, que consta de 364 días, es considerado la única manera correcta de observar los mandamientos de Dios, asegurando que todas las fiestas y sábados se celebren en sus fechas exactas. Y el Señor habló a Moisés y le dijo: escribe para Israel la ley del sábado y las fiestas en los tiempos ordenados, tal como están registradas en las tablas celestiales, y debes observarlas exactamente para no caer en error. Jubileos 5:2. Este énfasis en el calendario divino no es tan prominente en la Biblia tradicional, donde el sábado y las festividades se mencionan, pero sin vincularlas explícitamente con un origen cósmico. Jubileos enfatiza que seguir este calendario es fundamental para permanecer en el favor divino, ya que alinea la vida humana con el plan de Dios. Mientras que en la Biblia tradicional la ley mosaica es dada específicamente a Israel, Jubileos la presenta como una norma eterna, vinculante no solo para los israelitas, sino también para todas las generaciones y, sorprendentemente, incluso para los ángeles. El libro subraya que las leyes escritas en las tablas celestiales no son solo guías temporales para una nación específica, sino mandamientos universales que gobiernan tanto el cielo como la tierra. Las leyes entregadas a Moisés en el monte Sinaí, según Jubileos, estaban destinadas a ser observadas por toda la creación de Dios, incluyendo a los ángeles, quienes también son descritos como guardianes del sábado y de las festividades sagradas en el cielo. Y la ley que fue dada a Moisés en el monte Sinaí es eterna y será observada en el cielo y en la tierra. Los ángeles guardan el sábado, y los justos obedecerán los mandamientos para siempre. Jubileo 50:13. Esta idea de una ley eterna no es tan explícita en la Biblia tradicional, donde la atención se centra en la alianza entre Dios e Israel. En Jubileos, sin embargo, la ley es representada como una parte fundamental de la estructura del universo, uniendo tanto a los ángeles como a los humanos dentro del orden cósmico de Dios. La profecía y el fin de los tiempos en los Jubileos. En Jubileos, el destino de Israel no es un suceso al azar, sino parte de una línea de tiempo divinamente ordenada, registrada en las tablas celestiales desde el comienzo del tiempo. Esta línea de tiempo detalla el ascenso y caída de las naciones, el exilio y el regreso de Israel, así como el juicio final que vendrá sobre el mundo. Todo lo que ocurre en la historia de la humanidad, desde la creación hasta el fin de los tiempos, sigue un calendario cósmico que ya está establecido en el cielo. Uno de los aspectos más distintivos de Jubileos es su afirmación de que todos los eventos están preordenados y que nada sucede fuera del plan divino de Dios. El libro ofrece una visión profética del viaje de Israel, explicando que su exilio, sufrimiento y restauración ya estaban escritos en los registros celestiales y que se revelarían según el calendario divino.
Todo lo que vendrá sobre Israel fue escrito en las tablas celestiales, desde su rebelión hasta su redención, y los tiempos señalados para su liberación. Jubileos 23:32. Mientras que Génesis y Éxodo se centran en eventos específicos de la historia de Israel, Jubileos amplía la perspectiva, mostrando que el destino de Israel es parte de un plan cósmico más grande que ya ha sido determinado. El libro pone un fuerte énfasis en el papel de los ángeles en la historia de Israel. Si bien han intervenido a lo largo de los tiempos, su participación se vuelve aún más crítica en los últimos días. Según Jubileos, los ángeles del Señor serán responsables de ejecutar el juicio divino sobre las naciones, asegurando que la voluntad de Dios se cumpla tanto en el cielo como en la tierra. A medida que se acerca el fin de los tiempos, el libro describe cómo los ángeles descenderán para separar a los justos de los impíos, reuniendo a aquellos que permanecieron fieles a los mandamientos de Dios. Además, Jubileos introduce la idea de que Mastema, líder de los espíritus malignos, será atado y arrojado al abismo, simbolizando la derrota final de las fuerzas de la oscuridad. Y el Señor enviará a sus ángeles para que reúnan a sus elegidos y atarán al príncipe de los espíritus malignos, arrojándolo al abismo hasta el tiempo del juicio, cuando será destruido para siempre. Jubileos 23:29. Esta visión de los ángeles como agentes de la justicia divina agrega una dimensión única a la profecía del fin de los tiempos. Mientras que la Biblia tradicional menciona a los ángeles en el contexto del juicio final, Jubileos detalla su papel en la guerra espiritual que se desatará en los últimos días. Uno de los temas principales del libro es la redención de Israel. El texto enfatiza que, a pesar de su rebelión y exilio, Dios ya ha determinado un tiempo en el que Israel será restaurado y renovado en su alianza con Él. Esta restauración no es solo un regreso a la tierra, sino una renovación espiritual, alineada con el plan cósmico registrado en las tablas celestiales. Según Jubileos, la redención de Israel ocurrirá después de un periodo de gran tribulación, durante el cual la nación será purificada, la ley será restablecida y el pueblo volverá a caminar en santidad, preparándose para la llegada del Mesías y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y llegará el tiempo en que los hijos de Israel se volverán al Señor con todo su corazón, y Él los recogerá de entre las naciones y los establecerá en su tierra, tal como fue escrito en las tablas celestiales. Jubileos 23:26. Si bien la Biblia tradicional también habla de la restauración de Israel, véase Isaías y Jeremías, Jubileos añade que este evento es parte de una línea de tiempo predeterminada, con eventos específicos ya registrados en el cielo. El libro también describe el establecimiento de un reino mesiánico, en el que un gobernante escogido por Dios, identificado a menudo como el Mesías, traerá justicia a la tierra. Este reino marcará el fin de la era actual y el inicio del reinado eterno de Dios, donde la ley será restaurada y los justos heredarán la tierra. El juicio final en Jubileos implica la separación de los justos y los impíos. Los malvados serán arrojados al lago de fuego, donde serán destruidos para siempre, mientras que Mastema y sus espíritus malignos serán derrotados, y el Mesías gobernará con paz y justicia. Esta visión del fin de los tiempos es coherente con las imágenes apocalípticas que se encuentran en el libro del Apocalipsis, pero Jubileos enfatiza aún más el papel de la ley y el orden cósmico que será restaurado. El Señor establecerá su reino en la tierra, y los justos reinarán con Él, porque la ley estará escrita en sus corazones, y los impíos serán arrojados al lago de fuego. Jubileos 50:13. Este reino mesiánico, según Jubileos, representa una creación restaurada, donde la ley de Dios es plenamente observada y los justos son recompensados por su fidelidad. El juicio final marca la derrota definitiva del mal y el inicio de una era de paz eterna. Si te ha gustado esta exploración del libro de los Jubileos y su visión cósmica de la historia bíblica, no guardes este conocimiento solo para ti. Comparte este video con amigos y familiares que quieran descubrir misterios ocultos y sumergirse en la sabiduría de los textos antiguos. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando secretos ancestrales y revelando las capas ocultas del plan eterno de Dios.
Dale like, suscríbete a Conexión Divina y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas revelaciones. Déjanos tu comentario, ¿qué tema te gustaría que analizáramos en nuestro próximo video? Juntos, sigamos explorando los misterios más profundos de la Biblia. Cada historia de la Biblia nos deja una enseñanza, un mensaje que trasciende el tiempo y llega hasta nuestro corazón. Esperamos que esta historia haya sido de tu agrado y te haya inspirado a conocer mejor los libros de la Biblia. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a Conexión Divina para seguir descubriendo más relatos fascinantes. Déjanos tu comentario con lo que más te impactó de esta historia y qué otras narraciones te gustarían ver en el canal. Nos encanta leerte. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.